De las redes sociales, un tema muy interesante post cumbre de las Américas, las incidencias y conclusiones de esta octava edición de la cumbre de las Américas que se realizó aquí en Lima y que ha dejado sinsabores en varios puntos y en varios sectores de la población. Nuestra compañera Sandra Bermendi, que ha estado haciendo la cobertura de esta actividad, nos acompaña para hoy. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás, Renin? Como bien mencionas, saludando primeramente a toda la audiencia del especial de Betel. Tuvimos la oportunidad de estar presente en esta actividad y pues hemos visto muchas incidencias, ciertas restricciones, limitaciones para la prensa en general a los distintos foros y a otras actividades que se desarrollaron en el marco de esta octava cumbre de las Américas, y es por eso que tenemos para hoy la visita de los especialistas con quienes vamos a analizar todos los puntos y esas conclusiones que se obtienen luego del desarrollo de este evento internacional. Está con nosotros en esta oportunidad el doctor Alejandro Muñante, quien es director de RENAFAN, a quien le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Reni. Siempre dispuesto a poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Y también estamos contando con el doctor Sergio Tapia, abogado constitucionalista. Doctor, bienvenido al programa. Muy agradecido por esta invitación. A una semana de haber concluido la cumbre, vale la pena hacer una evaluación de ella. También está con nosotros la doctora René Delgado. Ella es médico psiquiatra, quien tuvo el deseo de participar también en este foro de la sociedad civil y actores sociales. Sin embargo, no le fue permitido. Nos va a contar esa experiencia y algunos de otros incidentes más que se han vivido en el marco de toda esta actividad internacional que se ha desarrollado en nuestro país. Vamos a comenzar con los puntos que resalta el llamado compromiso de Lima que firmaron los mandatarios presentes en esta actividad. Siendo un tema tan importante el que se ha tratado en esta reunión, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, se ha concluido con un compromiso de Lima, avalado por todos los participantes, que consta de 57 puntos que nos comprometemos. En el párrafo 2, fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial. El párrafo 3, promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Educación, con el apoyo del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y con respeto a la diversidad regional. Agenda definida en la octava reunión interamericana de ministros de educación realizada en las Bahamas en febrero del 2017. El párrafo 7 manifiesta el compromiso de promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales. Párrafo 8. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones. Y es responsabilidad de cada quien la forma como se implementan estos compromisos. Yo quiero manifestar que por parte del Perú vamos a tomar este documento como una referencia para trasladarlo a medidas concretas, como parte de este acuerdo continental al cual hemos arribado todos los presidentes y representantes de los países que han participado. Compromisos que, entre otros, podría interpretarse como el afianzamiento del llamado nuevo orden mundial. Un tema obviamente que ha generado suspicacias porque se plantea un tema que es la lucha contra la corrupción, pero terminamos firmando un documento que avala otros puntos. Da a entender de que el título estuvo de adorno porque la real intención o dirección de la cumbre iba por otro lado, Alejandro.
Sí, claro. Hemos visto este esfuerzo, digamos, regional de parte de los jefes de Estado de poder celebrar esta cumbre que viene ya desde el año 1994, cuando se realizó la primera cumbre. En esta oportunidad se ha realizado acá en la ciudad de Lima. Y como usted mismo señala, ha sido una cumbre que supuestamente estaba orientada a plantear políticas concretas para luchar contra la corrupción. Y hemos visto pues políticas que nada tienen que ver con ella, ¿no? Como por ejemplo el párrafo 7 que habla sobre la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como que si la mujer estuviese independiente de las políticas de género. Y eso evidentemente se ha visto reflejado en políticas LGTB, políticas que tienen nada que ver con el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Eso evidentemente obedece a una agenda internacional que lo que ha hecho la cumbre es simplemente poner de manifiesto, ¿no? Ahora bien, doctor Tapia, antes del programa conversábamos, este documento imposible que se haya podido redactar dentro de la cumbre da a entender o se ve claramente de que es ya prefabricado y que viene directamente de la oficina de la OEA, porque esto ya podemos decir que es un tema que ya ha sido acordado previamente antes de esta actividad. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta dos perspectivas de cómo se manejan estos documentos, ¿no? Primero, en la OEA existe una Secretaría Permanente de Cumbres, así se llama, que no solamente organiza los aspectos logísticos y turísticos de una reunión, sino organiza todo, pues. Sobre todo lo principal es el documento final que van a firmar los presidentes. En segundo lugar, la otra perspectiva es que cada cancillería de cada país es muy celosa en ver qué va a firmar y revisan el documento cuantas veces puedan y cuantos más días pueden antes de decirle a un presidente firme. Entonces, si hubo una reunión convocada de ciudadanos que se organizaron en 28 coaliciones, así le pusieron el nombre a los grupos, más o menos por identidad de temas, identidad doctrinal que los une o ideológica, y se reunieron el día jueves para hablar ante las autoridades de los estados sus formas de ver el problema de la gobernabilidad democrática y la corrupción, para que los presidentes firmaran el sábado el documento, es imposible. Claro. El tiempo no es suficiente. No es, así no es. Entonces, acá hay dos fallas. ¿Para qué se reunió a la sociedad civil el jueves, que además no tuvo el tiempo para agotar sus temas, porque vinieron unos prepotentes venezolanos de Maduro y los cubanos agentes del régimen comunista de Cuba para obstruir y disolver la reunión a las 11 de la mañana, habiendo sido convocada a las 8, para trabajar todo el día, hasta las 7 de la noche, 11 de la mañana para todo el trabajo. Entonces, acá hay varios problemas que vician el procedimiento y el resultado. Y sobre todo, a mí me llama la atención que pongan como un punto transversal para la lucha anticorrupción el tema de la ideología de género, porque hay que llamarlo con su nombre, no con eufemismos, como están en el punto 7, 8 y 9. El tema de la ideología de género es corrupción. No puede ser el valor transversal de la lucha anticorrupción. Y luego, finalmente, esta reunión ha sido, no sé si emplear el término cínico o hipócrita, porque toda la clase política latinoamericana está manchada con corrupción. Y hacen una cumbre anticorrupción. Ellos. Querer limpiarse entre gente manchada. Y entonces por eso entendemos lo que apuntaba Alejandro, porque hay párrafos que no tienen nada que ver con la corrupción, porque no tienen nada que decir. Quienes se están beneficiando u ocultando de problemas de corrupción. Ahora bien, dentro de Fíjense ustedes que se da
este tema de la cumbre en un país como el nuestro, cuyo presidente de la República fue sacado de la función 2 semanas antes por corrupción. Exacto. Entonces, no es ningún insulto decir, sino es una definición de palabras castellanas, que es una reunión cínica o hipócrita. Ahora, la selección de los grupos que participaron, Sandra, y tú has podido estar ahí, también ha sido un tema de corrupción. Por decirlo de una manera, la doctora René fue partícipe de esto y ha tenido este problema. Claro que sí, vamos a nosotros a analizar este punto de los incidentes de ese día, del segundo día que se reunió la sociedad civil en este foro, pero antes de pasar a eso quisiera hablar un poco acerca de la cláusula 2, ¿no? Días previos al desarrollo de la cumbre estuvo una delegación de congresistas del hemisferio que llegaron al Congreso de la República para que se haga valer la soberanía de cada nación y no recibir estas injerencias que está teniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta cláusula 2 hace mención a los fallos que tiene la Corte para que sean ejecutados en cada país miembro. Entonces, ¿cómo se puede hacer al respecto si vemos que no se está respetando la soberanía de los países y más bien se está forzando a acatar esa normativa de parte de la OEA? Bueno, lo que usted dice, Sandra, es muy importante, porque siempre en los presidentes de las repúblicas cae la conducción de la política exterior. Y si los presidentes de la República les han hecho firmar un papel de estos, con esa cláusula 2, quiere decir que están borrando con el codo lo que escriben con la mano. Porque nuestro Congreso fue apoyado por diversos congresos de otros países por la agresión que tuvo la Corte Interamericana a la soberanía popular que representa nuestro Congreso en el mes de febrero, cuando ordenó el archivamiento de los jueces corruptos del Tribunal Constitucional. Luego, Costa Rica tuvo una expresión plebiscitaria, prácticamente, en su primera vuelta electoral, independientemente de que no haya salido el candidato, pero fue una actitud plebiscitaria el apoyar al candidato en ese momento, también en febrero, que estaba más en contra de la Corte Interamericana, ¿no? Y tampoco se ha hecho caso a esto. Entonces, ¿cómo el presidente de Costa Rica puede firmar algo contra lo que siente el pueblo costarricense, etcétera? Y luego Estados Unidos firmando también, a través de su representante que mandó, algo que está contra el pensamiento del presidente de Norteamérica. No, es un documento que puede dar mucho que hablar por mucho tiempo. Por eso insisto en que es cínico o hipócrita. ¿Tanto se ha desarrollado a favor de nuestro país el hecho de formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si se decidiera retirarse, ¿habría alguna consecuencia? ¿Cuál sería el resultado de esto? Y en todo caso, ¿quién tendría que tomar la decisión? Ninguna consecuencia, porque no están en la Corte ni Estados Unidos ni Canadá. O sea, cualquier país que se retira pasa al equipo de Estados Unidos y Canadá. Estar entre Estados Unidos y Canadá es estar señalado como algo malo internacionalmente. No, al contrario, es un palco. No pasa nada. ¿Por qué el temor en todo caso de no retirarnos, si es que existiera algún temor? Porque hay intereses muy fuertes para quitarnos la soberanía y dársela a un grupito de personas ideologizados para pretender dirigir los destinos de una nación. Bien. La primera conclusión en todo caso que existiera un temor o existe una presión externa muy fuerte de estas entidades que manejan la política, que ya han introducido muchas ideas dentro de la política de los países miembros, ¿no? La cláusula 3 también, que tiene que ver mucho con la educación, y es la preocupación de los padres de familia, quienes en nuestro país pues se levantaron y tomaron las calles, más de 1 millón de personas, para reclamar sus derechos. Eso también es una imposición, y ahora están incluyendo allí la educación cívica, que es propia de cada país, sin embargo quiere que venga direccionada desde la OEA. O sea,
¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Qué medidas se podrían tomar, ya que vemos que nuestros gobernantes, pues, como que esto lo están pasando muy por alto, ¿no? Y no están respetando lo que realmente quiere la sociedad peruana, Alejandro. Sí, bueno, si revisamos el texto del Compromiso de Lima, pues podemos decir que efectivamente eso podría ser algo bueno, ¿no? Que se fomente la educación cívica, que los presidentes se sientan comprometidos a través de documento a fomentar ese tipo de educación, una educación independiente, digamos así. Pero claro, en la práctica pasa todo lo contrario, por eso es que este documento es como un saludo a la bandera, ¿no? Porque así como comentaba en cuanto a la soberanía, que también los presidentes habían firmado y respetar la soberanía, igualmente no sucede con el tema de la educación, ¿no? Porque estamos recibiendo este tipo de influencia del extranjero con conceptos y visiones muy independientes, muy particulares de un grupo de gente que se la quiere imponer al resto, y que el propio Estado peruano no ha sabido defender, no ha sabido oponerse a este lobby extranjero, y que ha tenido que involucrar precisamente a todos los padres de familia, ¿no? A los padres de familia no vieron en su Estado aquel ente que está para poder respetar o garantizar sus derechos, y no han tenido que salir a las calles, como hemos visto en este último año. Han tenido que recurrir al Poder Judicial, un Poder Judicial que ha fallado en cierta forma, anulando este enfoque que a nadie se les había consultado, y ahora estamos ante la instancia suprema, ¿no? Que solamente esperamos que se confirme y se amplíe la anulación y se demuestre que efectivamente lo que ha sucedido en el Perú es una clara vulneración a la participación activa de los padres de familia, derecho reconocido no solamente en la Constitución, no solamente en las normas internacionales, sino también en la Ley General de Educación, y eso es lo que no se está tomando en cuenta, ¿no? Ahora, este hecho no solamente es una problemática del Perú, sino de todas las Américas, porque bajo ese lema de "con mis hijos no te metas", que se utilizó aquí en el Perú, también se han hecho marchas muy similares en otros países de la región. Entonces, es importante el poder conocer todos estos detalles de todas las decisiones que van tomando nuestros gobernantes a expensas de la decisión o del sentimiento que tiene la población de cada nación. Nos vamos a ir a un corte, Reni, y vamos a regresar luego para hablar con la doctora René Delgado, nos cuente su experiencia y conocer un poco más de lo que pasó en este foro de la sociedad civil. Ya volvemos. Volvemos con Betel Informa. Noticias cristianas a tu alcance, tu espacio televisivo que te informará de todo lo que viene aconteciendo en el mundo cristiano. Betel Informa, ahora en un nuevo horario, a las 12 horas. Betel nos une. Continuamos con Betel Informa. Bien, seguimos con nuestro programa en esta edición especial de Betel Informa, hablando sobre las conclusiones de esta octava cumbre de las Américas, que deja muchos sinsabores. Uno de ellos, que en este documento, en la Declaración de Lima, no hay ningún párrafo que se hable respecto al fortalecimiento de la familia como medida preventiva de actos futuros de corrupción. Y eso también una de las incertidumbres, uno de los malestares que para muchos sectores de la población ha dejado. Pero como decía Sandra, también queremos compartir con la doctora René Delgado. Ella fue una integrante que quiso participar, estaba en un proceso de inscripción y doctora, al final no la dejaron ingresar. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Pues es un poco gracioso, ¿no? Pero en realidad se supone que esta cumbre estaba abierta a todas las personas que quisieran aportar, que quisieran comprometerse y poder dar algo más, ¿no es cierto? Bueno,
un granito de arena más un grano de arena forma una playa, muchos granos de arena. Yo dije, bueno, voy a aportar lo que más o menos mis conocimientos de ciencia puedan ayudar, ¿no? Y el resto de conocimientos ya a nivel ya pues de ideológicos o filosóficos, ¿no? Entonces hubo una preinscripción para que la gente que deseaba participar pudiera estar preinscrita, para después probablemente ajustar un poco la cantidad de quienes podían participar. Hasta donde yo tengo entendido, yo estaba dentro de esa inscripción, preinscripción e inscripción. A última hora, en la organización, se limitó mucho más la cantidad de gente que debía participar. Se limitó bastante. Entonces, de todos los inscritos, se iba a seleccionar quiénes participaban, quiénes no. Ahora, yo me pregunto, ¿qué criterio se utilizó para poder designar quién iba y quién no iba? El tiempo se dio suficiente como para, a mi modo de ver, es mi modo de ver, pudiera explorarse quiénes eran las personas más, digamos que más adecuadas para participar sin que haya ningún tipo de problema. Y por supuesto no haya ningún tipo de oposición a este tipo de imposición ideológica que se quiere tener. Sobre todo la equidad de los grupos, ¿no? Si hablamos de la cantidad de grupos de un bando y del otro bando, no ha sido tan equitativo. No, parece que ha sido seleccionado justamente como para que la gente que vaya de un bando y de otro bando, en uno de los bandos la gente que pudiera aportar ideológicamente no estuviera ahí. Exacto. Es la verdad. Porque aquellos caso, que tienen más conocimiento son aquellos que pueden aportar sí, más. Este no, este sí, este no. Ha habido mucha, digamos, discriminación, se le podría llamar así con todas sus letras, el hecho de que a los grupos pro familia los hayan involucrado solamente en 2, 3, querían darle solo un grupo, por la presión que se hizo en Washington, le dieron 3 grupos, en la asamblea en México estuvieron 6, esta vez solamente tuvieron 3, y los grupos pro LGTB tuvieron cerca de 8 grupos. Por esa razón es que ellos ejercitaron una mayor presión y mayor poder sobre la cumbre, ¿no? Incluso cuando vinieron estas hordas de personas venezolanas y cubanas a querer boicotear el evento, cuando pasaron a otro ambiente, porque en principio iban a hacerlo en un lugar donde los representantes de los jefes de Estado iban a escuchar a las sociedades civiles, tuvieron que hacerlo en un lugar aparte, y allí pues no ingresaron las comisiones pro familia, solamente los voceros, mientras que los LGTB y las personas que promueven este tipo de ideologías sí estuvieron con toda su gente ahí, ¿no? Pues, ¿qué criterios utilizó para proporcionarles a ellos y las credenciales? En cambio a otros, no. Exacto. Ha habido un tema de discriminación bastante fuerte. O sea, es decir que todas las instituciones que son pro vida, pro familia, fueron agrupadas en solamente 3 coaliciones. 3 coaliciones, exactamente. Y de las 28 coaliciones que participaron en este foro. Y el reclamo pro vida, pro familia, la demanda de estos grupos no ha sido puesta en ninguna línea de la declaración de Lima, como bien lo mencionaba el doctor Tapia. ¿Y estos grupos pro familia también han sido seleccionados? ¿Se podría decir que había una selección de la selección? Un filtro. Un filtro. Más que una selección, un filtro, ¿no? Por eso que la doctora dice, a mí yo estuve tachada. Y también otras personas que han mencionado. Entonces eso, la representatividad no es tan legítima. Hay un tipo de corrupción en todo este proceso. Y esa mención es interesante porque si el documento es por la corrupción y se reúnen todos los presidentes de América para luchar contra la corrupción, ¿por qué no el documento empieza pidiendo perdón a los pueblos de América por haber robado tanto a los propios pueblos de América? Son los presidentes que representan a todos los estados. Y la corrupción es de los estados. Sobre todo la iniciativa debió ser de parte del presidente peruano como no digo que los anfitrión, presidentes sean corruptos, ¿no? Sino que los estados que ellos presiden y conducen, de ahí sale la corrupción. En la actualidad y históricamente. Yo no digo que ellos sean culpables ni promotores, pero por lo menos, oiga, si usted caminando se choca con una persona involuntariamente, le pide perdón. No la quiso empujar, pero le pide perdón. Bueno, acá se han empujado millones de dólares de cada
país y los presidentes se reúnen a hablar del tema y no piden perdón. Entonces agrego un calificativo más. Es una reunión cínica, hipócrita y además irreverente en la función que tiene moral hacia los pueblos de América. Ahora hay una cosa que yo me estaba preguntando. Hipotéticamente me hubieran dado la credencial para poder asistir, ¿no? Dadas las situaciones que se armaron con los grupos de Cuba, con los grupos de Venezuela, yo me pregunto, si en algún momento se hubiera dado la oportunidad para que yo pudiera dar mi punto de vista, aunque sea en 2 minutos o en 1 minuto, ¿no?, respecto a digamos, a lo antinatural, totalmente carente digamos, de soporte científico, de esa ideología, porque es una ideología nada más, que es la verdad, y que está involucrada y que ha sido introducida en esta máscara y en esta finta, disculpe, de la Cumbre de las Américas, porque es la verdad, ha sido una finta y una pantalla para introducir un tipo de aspecto que justamente va de la mano con lo que están pidiendo ahora a nivel de Congreso. Hasta la protesta, claro, inclusive, da a entender que fuera parte del show mediático. Exacto, para generar una distracción dentro del evento. Eso iba. ¿Qué cosa iba a sacar yo, alzando mi manito, empezando a hablar con mucho sustento en 2 minutos de lo más antinatural, si venía todo un grupo hacia mí y me callaba? Claro. Seguro que se iba a armar una buena unión. Sí, ante un problema tan fuerte, tan estructural como es la corrupción, pues se necesitaba que un documento contenga planteamientos concretos, ¿no?, de procesos y medidas correctivas digamos, de solución inmediata, ¿no? Plantear juicios de residencia, plantear la inhabilitación a los corruptos. No ha habido nada de eso en el documento, solamente objetivos muy genéricos que el presidente acaba de decir que van a comenzar a trabajar en ellos, y eso también es preocupante porque también tendría que comenzar a propulsar políticas que tengan que ver con el tema de la igualdad y la equidad de género, ¿no? Entonces, evidentemente eso no refleja lo que realmente la ciudadanía está esperando de un tema tan controversial como la lucha contra la corrupción. Bueno, en estos momentos vamos a ver este video resumen de lo que fue la segunda fecha del Foro de la Sociedad Civil en el Hotel Sheraton. En eso convirtieron el diálogo en las tropas de choque de la dictadura cubana. Como ven, estamos en el diálogo biférico entre los altos representantes que acaban de salir. Empezamos con un poco de conflictos con los representantes de la sociedad civil de Cuba, que en cada cumbre de las Américas siempre tienden a hacer este tipo de escándalo. Comenzaron a hacer bulla, comenzaron a gritar, se veía que, que habían venido para eso, no dejaron hablar a nadie, estaba hablando Almagro, el secretario general de la OEA para Estados Unidos, no le permitieron hablar, tuvo que retirarse el secretario general, que sabemos que él es de postura pro aborto, pro género, pero igual tiene que estar presente. Entonces tuvieron que sacarnos a los voceros, implementarle una sala mucho más pequeña donde ya no estaba la sociedad civil presente. Permitieron el ingreso de personas que no debían ingresar a estos nuevos ambientes, organizaciones que para las acreditaciones solamente fueron para estos grupos LGTBI y de feministas. A pesar de estos disturbios de la mañana, hemos tenido una reunión exitosa y hemos escuchado a todas las coaliciones. Lo malo de todo esto ha sido que el número de embajadores se redujo y las salas estuvieron llenas de grupos LGTBI, y todo esto bajo la venia de la actual ministra de Inclusión Social. Bueno, se notan claramente las preferencias que hay, ¿no?, para las comunidades LGTBI, en nombre de los llamados derechos LGTBI que han sido creados, si lo podemos decir así, por estos organismos internacionales y buscan imponerse en todas las naciones del hemisferio. Las declaraciones que nos da Paola es que fueron trasladados a otra sala porque ya la turba y todo el bullicio que se hizo en la primera instancia pues no les permitió desarrollar sus manifestaciones. Les daban 5 minutos a cada uno, más o menos. Sí, muy corta participación, hubo mucho privilegio para los otros grupos, ¿no? Y esto se vio reflejado en el informe final, ¿no? Cuando la representante afroamericana da el discurso final de las sociedades civiles, el mismo discurso que le corresponde, el extracto que le correspondía a los pro vida, pro familia, incluso fue hasta manipulado en el momento de dar la declaración. Eso ahora es materia de un
un reclamo de la coalición 7, las coaliciones Pro Familia, que van a presentar ante Washington, precisamente para que los voceros, digamos, las coaliciones Pro Familia tengan su propio vocero ante los presidentes, ante los jefes de Estado, ¿no? O sea, es decir, dentro de ese foro las 28 coaliciones tuvieron 5 minutos para exponer su enfoque. Y al final, al final hubo un informe final que fue la persona que realiza una declaración final, ¿no? O sea, si tú divides a la sociedad civil en 28 grupos para que tengan homogeneidad de integración, representación, cada uno en el grupo que se sienta más cómodo, es lógico que a cada grupo le des la oportunidad de expresarse. De manera equitativa. Así es. Eso se dio ante funcionarios del Estado, de los estados. Pero después se le dio a una sola persona el discurso por los 28 grupos. Y eso es antidemocrático. ¿O acaso en el Parlamento solamente habla un congresista por todos los congresistas? No, cada uno habla por sí mismo, por los ciudadanos que representan. Acá no se dio. Entonces, pero yo pienso que quiero decir algo más. ¿Quién nos obliga a este documento de los presidentes? Porque ahí escuchaba en la grabación que nuestro presidente de la República, Vizcarra, decía, con esto ejecutaremos. El último párrafo... Dicho sea de paso que no es vinculante, ¿no? No, pero el último párrafo de la parte considerativa dice que estas decisiones se adoptan de acuerdo a los ordenamientos jurídicos de cada país, de acuerdo al principio de soberanía nacional y de acuerdo al principio de autonomía de los pueblos. O sea, es respetuoso de la soberanía de cada país. Por lo tanto, esa motivación, que es el último considerando, neutraliza cualquier interpretación exagerada que se quiera hacer de la cláusula 2 sobre la Corte Interamericana. Entonces es un documento que contiene contradicciones o que contiene por lo menos un principio que puede salvar a cualquier manipulación. Y eso es importante rescatarlo. No nos permitieron a nosotros el ingreso donde se iba desarrollándose este foro de la sociedad civil. Sin embargo, los que participaron llegaron a grabar a través de los celulares. Tenemos los momentos de la participación de Paola Martínez, vocera de la coalición número 7. Nuestra voz representa a más de 60 organizaciones de 15 países de las Américas, a quienes no se les dio la oportunidad de tener su propia coalición. Lamentamos que la voz de quienes atiendan las necesidades de la población, que en principio corresponde a los estados, cada día sea menos escuchada. Nos preocupa el actuar del secretario general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de la Mujer y demás instituciones de la OEA que se han apartado del mandato autorizado por los estados y que continúan autoatribuyéndose facultades que no les fueron concedidas, menoscabando con ello los procesos democráticos internos de los estados. Vemos también con gran preocupación la interpretación extensiva de los instrumentos internacionales constitutivos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han llevado a instituciones a consolidar doctrinas y prácticas contrarias al derecho. Afirmamos en base a estudios y a la experiencia que la forma más efectiva de garantizar el desarrollo de nuestras sociedades frente al flagelo de la corrupción es a través del empoderamiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Hacemos un llamado a nuestros representantes de autoridades de cada uno de los Estados miembros a que ejerzan su obligación y defender el país que representan, sus leyes y su pueblo en contra de los ataques de esas instituciones que amenazan la gobernabilidad democrática, la autodeterminación de los pueblos y los verdaderos derechos humanos. Estas cumbres ya dejaron de ser realmente democráticas, de debate, de discusión, de intercambio de ideas, y ya vienen prefabricadas. Porque acaba de terminar esta cumbre de Lima y la próxima que se venga en los siguientes años ya la empiezan a trabajar desde ahora, viendo las conclusiones de todo lo que se ha visto, doctor. Vamos a tener una próxima cumbre prefabricada y quizás con ideas
introducidas o que quieran introducir con una mayor fuerza y con una mayor agresividad? Bueno, lamentablemente pues tenemos nosotros que lo que fue en un principio lo que animó las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados, que era la cercanía, la amistad, la paz, la comprensión entre los pueblos, hoy día ya es un tejido burocrático en el cual se ha priorizado la forma al fondo, lo formal a lo sustantivo, y no representan ya ni siquiera, no digo ni siquiera al sentir de los pueblos, sino yo digo ni siquiera el sentir de los estados y gobiernos, porque hay un jet set de burocracia internacional que es la que hace estas cosas y que lamentablemente nos ha llevado y nos ha precipitado a la situación de crisis moral que tenemos internacional, cuya expresión por las Naciones Unidas es el testimonio más grande. Y esta cúpula obviamente no obedece a intereses generales de la población. No, porque acuérdense que el grupo LGBTI es una minoría y ellos mismos pidieron inicialmente derechos, ¿no?, a las minorías. Sigue siendo una minoría, a menos que la gente se siga creyendo el cuento, que es una opción, por supuesto, ¿no?, que uno puede elegir, pero es una minoría. Yo no puedo entender cómo una cumbre puede estar siendo utilizada como una pantalla, digámosle, como una finta, para poder introducir supuestos derechos o supuestos privilegios a una minoría. No es representativa de todo el resto del mundo, no lo es. Y sin embargo la gente sigue absolutamente ciega, la gente no entiende. ¿Cuándo la gente va a entender que esta ideología, que es una ideología tanta, pero es la ideología que está primando en este momento, está basada solamente en una forma de pensar que es totalmente antinatural y que lo que busca es destruir la familia? Los grupos por familia no pudieron ni siquiera presentarse adecuadamente, no pudieron sostener sus argumentos porque no los iban a dejar. Algo está muy claro, todo esto es parte de una ingeniería social. Todo esto, como dice el doctor Tapia, todo esto está siendo preelaborado, prefabricado, sabiendo incluso cómo la gente va a responder, porque eso ya lo tienen, digamos, en cuenta. Y saben que por más que la gente proteste, en la medida que sigan filtrando a quienes van a ingresar, entre comillas, muchos que quisiéramos ingresar, no van a, digamos que no van a conseguir que den más allá su voz. Nos van a seguir callando y van a seguir imponiendo. La gente tiene que aprender, la gente necesita saber que esta ideología es antinatural y que es una ideología. Y a eso está sirviendo el gobierno peruano. Lamentablemente, el mismo presidente actual solamente está siguiendo las políticas anteriores y queda pensar si realmente, a fin de conseguir su gobernabilidad, se está vendiendo a un grupo que lo que sigue queriendo es destruir la familia. Qué pena, porque él tiene hijos. Qué pena, porque él tiene un hijo joven todavía. Bien, nos vamos a ir al segundo corte y luego vamos a regresar con la lectura de este documento final que se obtuvo en el Foro de la Sociedad Civil, ese párrafo 7 que expresaba el sentir de los pro vida y los pro familia. Ya regresamos. Ya volvemos con Betel Informa. Noticias cristianas a tu alcance, tu espacio televisivo que te informará de todo lo que viene aconteciendo en el mundo cristiano. Betel Informa, ahora en un nuevo horario, a las 12 horas. Betel nos une. Continuamos con Betel Informa. Exigimos a los mandatarios que hagan valer sus constituciones
y la voluntad de sus pueblos ante la extralimitación de la Comisión y la Corte Interamericana, quienes amenazan la familia, el matrimonio y el niño por nacer, imponiendo el aborto y la ideología de género en América. El hombre y la mujer, diferentes pero complementarios, forman parte de familias y naciones prósperas. Esto obviamente tuvo bastante manipulación, y aquí estamos hablando todo el programa de manipulación, de cambios, porque esta no fue la esencia principal, Alejandro, de lo que se quería plantear. Claro, este pequeño extracto del discurso fue la única, digamos, lo que ha reflejado el enorme trabajo de los grupos pro familia, ¿no? Un pequeño extracto, como ustedes han podido notar. Esto ha sido una lectura bastante larga, sino que a los pro familia solamente ese pequeño extracto se le ha dado, ¿no? Y aún así, por coalición, y claro, creo que tuvieron que unirse dos coaliciones, la 7 y la 28, para formar este párrafo, ¿no? Exacto, de 20 segundos. Exacto, y no contentos con eso, la señora, que evidentemente tiene una parcialización a favor de la agenda LGTB, le cambia pues el sentido a la palabra, no dice formar familias fuertes, sino formar parte de las familias fuertes, ¿no? Entonces es una retórica de la agenda LGTB, ¿no? Entonces eso es justamente lo que se está reclamando, para que las coaliciones pro familia tengan su propio vocero, como bien señalaba el doctor Tapia. Que una sola persona lea el manifiesto de 28 coaliciones, pues no es nada democrático, ¿no? Mientras estaba dando lectura a este documento, se cortó la señal. Nosotros estábamos en la sala de prensa en esos momentos. No logramos entrar al salón donde estaba desarrollándose el diálogo general de los mandatarios. Muchos personal de prensa de distintos países se quedaron fuera. Y entonces nos llevábamos de la transmisión que estaban haciendo algunas cadenas internacionales y la transmisión de TV Perú. Pero cuando ya terminó el diálogo de los mandatarios y comenzaron a participar los resultados de los distintos foros, fue cuando cortaron. Justamente, si se logró captar esto, fue quizá por segundos, porque ni bien terminó ella, habló quizá unas líneas más, y luego pasaron a un video que hablaba de los acontecimientos anteriores del desarrollo de esta actividad, y no había de dónde obtener ya estas imágenes de lo que estaba ocurriendo dentro. En toda la sala de prensa eliminaron esa señal y nos pasaron a la señal de entrevistas y otros, o sea, bloquearon como para que la gente no pudiera enterarse de lo que estaban hablando en defensa o como voz de la sociedad civil. Eso fue algo que realmente incomodó a muchos también. Pero si bien es cierto lo que comentaba Sandra, toda esta distracción televisiva de la transmisión, el fallo, el cambio, daba a entender algo que es muy cierto. El discurso era lo de menos, lo importante tener la firma en el papel, y eso es lo que se logró, para que se pueda generar la imposición. Y ya, como lo comentaba el presidente Vizcarra, vamos a dar lugar y vamos a dar inicio a que se puedan plasmar estas normas. Entonces, esto ya parece que es una idea del gobierno y de muchos gobiernos de Latinoamérica que se ponga en funcionamiento. Ha dicho que funciona este documento como un referente, ¿no?, para poder replantear los compromisos y hacer las políticas públicas, e incluso en su conferencia de prensa ha señalado que en la próxima semana va a citar nuevamente una conferencia de prensa para poder informar sobre los avances de esos compromisos, ¿no? Evidentemente esto funciona así, ¿no? Entonces van a tener cierta legitimidad en un documento internacional para poder avalar y respaldar estas políticas que tengan que ver con toda esta ideología que se ha impregnado en estos organismos internacionales. Este tipo de ideologías, este tipo de agenda es transversal a todo el sistema interamericano, no solamente la OEA, la cumbre, sino también la Corte Interamericana, que ya se mencionó, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tuve la oportunidad de participar el año pasado en el 166 periodo de sesiones aquí celebrado en Lima, en donde también estuve presente, y la gran cantidad de personas, sociedades civiles que participaron en ese evento fueron gente del Movadef, personas de los grupos feministas, las ONG feministas. Entonces esto se repite en todos estos organismos, que cuando uno va y se presenta frente a ellos ya tiene que saber que está jugando de visita, ¿no? Entonces por eso es importante, como bien mencionaba el doctor, la unidad, la perseverancia y la lucha constante en estos organismos, ¿no? Yo pienso una cosa más, ¿no? Que esto que está ocurriendo ahora
Esto que estamos viendo, que incluso dentro de este frente que queremos hacer en contra de lo que está ocurriendo ahora, que es ideología de género, hay también un aspecto que es la corrupción de los principios. Es decir, la gente que está participando en esta coalición o coalición en contra de la ideología de género está comenzando a corromper sus propios principios y está empezando a ver sus propios intereses, y de ahí es que la unión no se está pudiendo realizar, porque si todos tuviéramos una idea que estuviera sólidamente introducida más allá del interés personal o en nuestro particular, podríamos estar mucho más consolidados, podríamos estar al frente, pero lo que está ocurriendo es eso, que cada uno está viendo su interés dentro de esta frente que está en contra de la ideología de género, y eso es una pena. Por otro lado, esto que está pasando no es más que reflejo de lo que está ocurriendo en las familias, porque lo que está ocurriendo en cada familia es también la completa desunión. Por eso está ocurriendo digamos, esto que pasa, porque para que una familia empiece a aceptar estos aspectos ideológicos es porque no tiene muy consolidados los principios, es porque no hay una comunicación adecuada entre ellos, es porque no hay una unión entre ellos. Es importante por eso. Y yo quiero subrayar también que puede haber unión en la diversidad. Son dos cosas distintas. Puede haber estilos propios, fines más acentuados en unos que en otros, pero no se puede estar peleándose por debajo de la mesa, pues, ¿no? Eso se llama babelismo, que es un pecado condenado en la Sagrada Escritura. Claro, porque es el divisionismo, que es otra cosa. Y mientras ocurre esto, pues en nuestras narices vemos ya cómo el gobierno instaura estos llamados baños neutros, que ha sido denunciado a través de las redes sociales por muchas personas que se han visto ofendidas y se han visto muy preocupadas por esta actitud de parte del gobierno. Así que tenemos ahí algunas declaraciones que hemos encontrado a través de las redes sociales. Estoy en Promperú, aquí en Basadre, y quiero ir a los servicios higiénicos y me encuentro con que los dos son baños neutros. Entonces, claro, me siento súper violentada, súper mal, porque no sé si mientras yo esté en el baño entrará un varón. Me parece brutal, porque entonces están discriminando a las mujeres que tenemos un baño solo de mujeres. No puede ser. Estoy recontra molesto porque el gobierno, tu gobierno, mi gobierno, con tu plata y con la mía, estamos pagando este tipo de publicidades a razón de leyes que el Estado no solamente promueve, sino que ya las estamos viendo como reales. Doctora, este asunto le llevó a usted a escribir un artículo acerca de los riesgos de el uso de este tipo de baños. Sí, creo que se vio incluso en La Resistencia, ¿no? Bueno, en realidad fue una cosa rápida que estuve escribiendo, pero es cierto, o sea, ¿cómo es posible que pretendan incorporar baños primero, baños para hombres y mujeres juntos? ¿Cómo es posible que utilicen baño para género neutro? Primero, que el género neutro no existe, así que es una falacia, es un completo absurdo. Pero por otro lado, si quieren utilizar baños para hombres y mujeres, estamos hablando de baños públicos, no baños de la casa, porque en la casa de uno sabe la situación sanitaria de la gente que está conformando. Estamos hablando de baños públicos donde cualquiera entra. Cualquiera quiere decir enfermo, no enfermo, sucio, cochino, limpio, lo que fuera. Muy bien, considerando que ni siquiera muchas veces hay agua en las griferías. ¿Cómo es posible que pueda permitirse o que se haya montado un baño para género neutro, ergo para género, digamos, hombre y mujer, solamente para satisfacer a estos grupos que vinieron con la Cumbre de las Américas? Ustedes saben la implicancia que tiene un baño público que es utilizado por hombres y mujeres. Como bien puse ahí en el artículo, la forma como emite su micción el hombre, como micciona el hombre, es totalmente diferente de la mujer. Siempre esparce orina por un rayo, digamos, con diámetro mucho mayor. ¿Por qué? Porque es la forma mecánica como lo hace. En cambio, la mujer no. Por supuesto, el hombre tiene pocas posibilidades de contaminarse, porque también se sitúa a una mayor distancia del asiento y no utiliza el asiento. Por eso hay urinarios para hombres, donde todos están paraditos y digamos que pueden miccionar. Pero la mujer necesita, por su anatomía, otro tipo de mecánica.
Entonces, ¿cómo es posible que en un baño donde la micción ha sido esparcida por un montón de lugares y hay gente que ni siquiera sabe miccionar muy bien, ¿no? Si una mujer se siente en ese lugar, el contacto es mucho más cercano a una mujer. Ahora, claro, la posibilidad de contaminarse con algunos tipos de bacterias es muy baja relativamente, porque las bacterias no sobreviven en el ambiente, pero sí algunas, como el estafilococo. Estafilococo que se encuentre en la micción de un hombre no va a contaminar la uretra de una mujer, pero va a contaminar la piel de una mujer. Y las infecciones por estafilococo son bastante considerables. Por otro lado, bacterias, productos de enfermedades venéreas como diplococos, podrían también contaminar. Por otro lado, yo les decía esto. Todas las mujeres llevan a sus niños a los baños de mujeres, no los llevan a los baños de hombres, niños o niñas. Los niños son mucho más pequeños de tamaño, tocan sus manitos en los asientos incluso, ponen sus manitos en los lugares donde van a miccionar, porque ni siquiera alcanzan muchas veces para poder sentar. Y cuando las madres quieren lavarlos, digamos, las manitos de ellas y de sus hijitos, no lo van a poder hacer si es que no hay agua. Por otro lado, el chiquito no llega, digamos, que al lavadero. Les lavan las manitos así como así. ¿Cómo es posible que el Estado peruano pueda permitir que esa contaminación pueda darse? Ese es por el lado físico, ahora por el lado mental. Ustedes se han puesto a pensar lo que significa para una mujer, ¿no?, plenamente consciente de cierta vulnerabilidad física respecto a la fuerza de un hombre, ¿no?, que llegue a un baño público, se introduzca al cubículo, como para poder miccionar, por ejemplo, ¿no?, y fuera del cubículo escuche hombres que están pasando, ¿no?, que están conversando, y cuando sale del cubículo se ve como atropellada. ¿Por qué? Porque hay un montón de hombres que la están mirando. Si esta mujer es una mujer atractiva, por ejemplo, con cierto uso de vestimentas un poco llamativas, ¿cómo se siente esa mujer que sale del cubículo, está arreglando su ropa? Acosada. Acosada, la van a mirar muchos hombres. Por supuesto puede que no le hagan nada. Por supuesto puede que pase. Si eso ocurre a las 11 de la noche en un baño público, ¿no?, y no hay más que hombres ahí, y estamos hablando de algunos baños públicos donde la gente no está muy civilizada y donde tienen las hormonas en efervescencia. Puede ser acosada y puede ser violentada. Por supuesto que puede ser violentada. ¿Qué cosa está buscando el Estado peruano? Ya no hay bastantes embarazos ahora, digamos, no deseados, que eso pase. Por otro lado, la sensación de vulnerabilidad psicológica y emocionalmente en una mujer, cuando tanto hombre está cerca, no porque vaya a hacerle nada necesariamente, pero hay la posibilidad, solamente el hecho de que la mire de una manera inadecuada, ya genera cierta vulnerabilidad. ¿Cuál es la necesidad de que una mujer tenga que entrar a un baño público donde hay hombres también ahí y tenga que sentir temor, tenga que verse un poco vulnerada? Por favor. Hay una posibilidad también de que estamos incentivando la violación hacia la mujer la doctora ha dicho dos cosas importantes, ¿no? Hay el Estado, Popolicio, tiene un nombre. Dicho sea de paso, ¿no? Yo quería también introducir la pregunta. ¿Habrá sido un tema de cortesía de canciller? No. Poder implementar estos baños. No puede, la cortesía no puede quebrantar dos cosas importantes que ha dicho la doctora. Una política de salud pública. Estamos hablando de baños públicos. El baño de nuestras casas puede servir para ambos sexos, porque es una higiene doméstica la que se aplica. Cada uno enseña a su familia cómo usar los baños, cómo respetarse entre ellos. Perfecto. Pero estamos hablando de baños públicos. Y el otro tema es una política de seguridad ciudadana. Hay dos quebrantamientos gravísimos, ¿no? Y el tema es que esta idea de los baños neutros está bien, pues, o sea, se los pidieron 2 días antes de que se iniciara la semana de la cumbre, y el canciller ordenó y dispuso que los baños fueran todos los baños neutros. ¿Por qué no puso una diferencia? Baños para varones, baños para mujeres y baños neutros para quien quiera ir, pues, ¿no? Ahí habría elección, pero no, se impuso todo el criterio de una persona que lo pidió. Había ido un homosexual a los baños de Promperú y no encontró el baño neutro que él quería. Por lo tanto, convirtieron todos los baños del Sheraton y de Promperú en neutros. Evidentemente que lo sacaron a esta cosa de lo que habíamos estado diciendo. Sin embargo, hay una cosa que es importante, ¿no?
Y yo estaba pensando en eso. Cuando yo hago una invitación a gente a mi casa, ¿no?, la gente se adapta a mi casa. Es decir, ellos no van a pedir que la mesa del comedor sea cambiada o que la sala sea reubicada, porque yo soy el anfitrión de una reunión y todos los invitados tienen que adaptarse a mi lugar. ¿Qué le pasó al Perú? ¿Qué le pasó a la cabeza de estos gobernantes que quisieron adaptar el Perú a las condiciones de los otros? ¿Dónde está el respeto a sí mismo? Pero es el nivel de los otros países, ¿no? O quizás también para tantear un poco cómo reacciona la sociedad peruana. Sí, la situación se agrava porque estos baños neutros se tuvieron la gran idea de clausurar los urinarios, ¿no? Para que todos hagan uso del inodoro. Haciendo caso a esta falsa ideología del igualitarismo, ¿no? Negando las diferencias biológicas en lo más básico entre hombres y mujeres, ¿no? Evidentemente esto obedece a un lobby, ¿no? Un lobby para poder implementar este tipo de creaciones fantasiosas de este tipo de gente, que también sirve para propulsar aquí en el Perú la ley de identidad de género, ¿no? Que precisamente ha sido materia de discusión hace unas semanas, cuando el congresista de Belaúnde, el congresista Carlos Brus, mandaron una carta a la presidenta de la Comisión de Constitución para poder apresurar el debate de la ley de identidad de género, que evidentemente a todas luces es una nefasta ley, ¿no? Por supuesto que no puede aprobarse una ley que va en contra de la naturaleza. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le está ocurriendo realmente? Es más, la gente ni siquiera sabía lo de los baños. Ahora que lo sepan, ¿quieren tener eso a futuro? ¿Quieren eso para sus hijos? Tenemos que ir concluyendo, quisiéramos hablar más porque esto es muy complejo, pero lo que dice la doctora de René es muy importante. La familia tiene que unirse aquí, tiene que ser fortalecida, tienen que trabajar con ese mismo deseo y no ser solamente espectadores y ver que algunas agrupaciones trabajen o unan esfuerzos y estar desde casa mirando a través de la pantalla. No, hay formas de poder agruparse, de poder participar activamente de las actividades que desarrollan estas organizaciones, y si usted tiene sentir de organizar una entidad más, pues también puede hacerlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo importante es no quedarse callado y con las manos cruzadas. Quisiéramos las palabras finales de nuestros invitados en esta oportunidad. Comenzamos contigo, Alejandro. Sí, bueno, señalar de que esta cumbre pues no ha servido para los propósitos que se ha planteado. Por esa razón es que sabiendo y conociendo sobre esta problemática, vinieron los congresistas pro vida, pro familia en la reunión del Congreso Hemisférico, justamente para advertirnos y para señalar de que esta situación ya estaba todo tramada, ¿no? Entonces es importante poder tomar conciencia de esta situación y que sigamos aunando esfuerzos, sigamos juntándonos, sigamos reuniéndonos para poder seguir afrontando esta política internacional que viene a dañar a la familia y a los niños sobre todo, ¿no? Doctor. Sí, en la misma línea quería subrayar que la reunión que hubo el día martes de la semana de la cumbre, el martes de la semana pasada, convocada por el congresista Rosas y con algunos congresistas de otros países, era para recordar y redistribuir un documento que 700 parlamentarios de toda América habían firmado el año pasado, exigiendo, especialmente para la Corte Interamericana, que sus sentencias siembren valores en nuestros pueblos y no contravalores o disvalores contra la familia. Entonces, siendo así, la voz de las sociedades a través de sus representaciones parlamentarias y a través de sus representaciones ciudadanas directas, de otro propósito, de sentido distinto al documento que finalmente los presidentes han firmado, insisto que hay que replantear estrategias frente a este tipo de reuniones. Y este documento hay que seguir analizándolo porque en el Perú es inadmisible alguno de sus puntos porque va contra nuestro sistema jurídico y con nuestro principio de soberanía de los pueblos. Doctora Delgado. Yo solamente quiero finalizar invitando a todos los televidentes, a todo el público en general, que se informe, que lea, que pregunten.
existe una ideología de género que se está buscando imponer porque hay intereses internacionales que están más allá de los propios intereses. Esta ideología tiene por medio la aceptación de algo que es antinatural. Segundo, esta ideología se busca imponer y se desea desmembrar la familia como está constituida. ¿Para qué? Para fines totalmente diferentes a lo que nosotros quisiéramos. La gente necesita informarse, la gente necesita saber esto. Por favor, lean, por favor, empápense, no se mantengan en la ignorancia. El ignorante va a ser siempre desplazado. Busquen alternativas para poder estar al tanto de esto. Esto está pasando ahorita, no es que va a pasar, ya está ocurriendo. Lo de los baños ya se ha dado, probablemente se ha dado para una cumbre, pero de acá, si sale la ley de identidad de género, donde la gente puede elegir el género, y si yo ahorita quiero convertirme o siento que soy un hombre, bueno, pues me cambio mi DNI y en este momento me ponen el género masculino, aunque mi sexo biológico 100% va a seguir siendo femenino, porque no se olviden que el sexo solamente tiene dos posibilidades, sexo hombre o mujer. Cualquier otra situación es una patología. Y recuerden, si un hombre se siente mujer o una mujer se siente un hombre, algo está mal en su mente, eso no es natural. Y que una ideología busque respaldar una situación patológica es porque toda la sociedad está patológica, está mal lo que nos está pasando. Bien, nos vamos, René. Nos vamos, gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes que han estado en sintonía de nuestro programa. Hasta la próxima edición con el especial de Betel Informa. Permiso.